Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Esta noche sin duda es de muchísimos agradecimientos. Muchísimo agradecimiento a todos y todas que han hecho de esta campaña una campaña ejemplar en la que logramos lo que logramos nada menos que el triunfo. El pasado domingo 27 de octubre se celebró en la República Oriental del Uruguay la segunda vuelta electoral, en la que Yamandú Orsi, el abanderado del Frente Amplio, logró la victoria por un estrecho margen de menos de 4%, con la cual la izquierda regresa al poder, no tan solo en la presidencia, sino también con una sólida presencia parlamentaria en ambas cámaras. Una propuesta de izquierda mucho más moderada y escorada hacia el centro si se le compara a las fórmulas electorales refundacionales de otros liderazgos de la región, con lo cual ratifica mantener un carácter más renovado, conciliatorio y autocrítico con las gestiones anteriores. Para examinar este proceso electoral y el nuevo panorama político que comenzará sus funciones de gobierno a partir del próximo 1 de marzo de 2025, nos acompañó en este episodio monográfico Adolfo Garcés, politólogo y profesor universitario uruguayo, experto en el análisis del entorno político y asuntos electorales. Con su apreciación calificada, buscaremos examinar el balance de esta elección, los alcances de este cambio político y también hacer un balance de gestión del gobierno saliente, con lo cual vislumbrar esos aspectos destacados de la democracia uruguaya en la que la alternancia, la lucha pacífica y la negociación tienen un espacio en la esfera pública de forma cotidiana. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo de San John, Florida, y hoy es domingo 1 de diciembre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y en esta ocasión, como haciéndole un poco seguimiento al episodio que hicimos anteriormente, en el que evaluamos ese escenario de la primera vuelta de las elecciones en Uruguay, pues ya tenemos todo el panorama un poco mucho más claro, en el que Yamandú Orsi terminó levantándose con la victoria, una victoria cerrada, sobre la cual vamos a ponderar algunas cosas aquí, pero bueno, como este programa es monográfico, normalmente mi rol de entrevistador, pues, lo comparto con Marisabel y Manolo, y en esta ocasión contamos con el apoyo analítico de nuestro querido Adolfo Garcés, alias Fito, que nos acompaña del otro lado de la línea telemática. Y nuestra primera palabra de bienvenida, y por supuesto, esta es tu casa, pues esperemos que sea la primera de muchas. Gracias. ¿Cuál es tu mirada genérica de este resultado? Un resultado reñido, un resultado donde se presenta también una alternancia en el poder, un resultado de un proceso electoral relativamente largo, donde ciertamente hubo protesta, o sea, hubo mucha contestación, hubo contrastes de propuestas, pero claro, no con los colores con que normalmente se presenta el folclore electoral latinoamericano, donde hay tanto radicalismo y tantos extremos, ¿no? ¿Cómo Sí. miras tú todo el proceso ya conocido, ya el resultado del balotaje? Y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Javier. Un placer estar conversando de vuelta con Manolo y bueno, María Isabel, conocerte. Llegó al final una elección aburrida que tuvo un desenlace, bueno, era uno de los resultados posibles, porque en realidad fue aburrida no porque supiéramos el resultado final, sino por otras razones. Una elección increíblemente competitiva, mucho más incierta a priori de lo que estamos acostumbrados. En Uruguay, ustedes saben, Uruguay en general es un país muy estable y yo diría, en general es un país muy previsible. No es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. No es. Si yo me remonto no sé, a la historia reciente, diría, la elección de 1994, que terminó en una especie de triple empate, 32, 31, 30, ¿no? El Frente Amplio, en aquel momento con el nombre Encuentro Progresista, sacó 30, los blancos, el Partido Nacional sacaron 31, y el Partido Colorado, con Julio María Sanguinetti, se alzó con la victoria con 32, 32, 31, 30. Después de ahí para adelante, no había mucho cómo equivocarse. Uno podía decir con años de anticipación qué era lo que podía pasar. En esta elección llegamos al domingo, en las pencas de politólogos, se leyó de todo, ¿no? Es decir,
había incertidumbre, había incertidumbre. Bueno, en ese hablar de todo Sí, nos incluimos nosotros. Si echas un vistazo a nuestro primer episodio, pusimos ahí claro, como una quiniela, ¿no? sí, Todas las cosas, sí, todas las sí, sí, combinatorias sí. posibles, claro. Sí, había mucha posibilidad. Bueno, la elección fue aburrida, capaz que lo hablaron ya en su momento, una elección aburrida porque a diferencia de lo que viene pasando en el mundo y también en América Latina, en vez de polarización, hubo competencia centrípeta a la N. Sí, no, la izquierda ganó la elección diciendo no subo impuestos, ¿no? Y el Partido Nacional y la coalición republicana pierden la elección hablando de políticas sociales, ¿no? Y llevando a Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, llevando como candidata a la vicepresidencia a una ex sindicalista con pasado comunista, frente amplista, y en algún momento hasta fuera del Frente Amplio por la izquierda. Entonces es una elección rara, mucha superposición programática durante el año. eh, no solo temas en común, es normal que compartan algunos temas, pero también propuestas. ¿Mm? eh, que disimularon demasiado diferencias que existen, porque la coalición republicana es una coalición que va del centro a la derecha, el Frente Amplio es un partido de coalición, diría Jorge Lanzaro, que va del centro hacia la izquierda, que tienen bases sociales distintas, que tienen identidades diferentes, que representan proyectos políticos distintos realmente, ¿no? Que tienen distintas visiones sobre igualdad y libertad, distintas posiciones en relaciones internacionales, en fin. Claro, Bueno, claro. Y en ese sentido, me gustaría un poco ya abrir un poquito la cancha con Manolo, que también hizo un sí, par de, un par de apuntes en su momento en ese primer programa. Y me gustaría escucharlos. ¿Cómo miras ahora esto, Manolo, ya sabiendo el resultado del balotaje? Bueno, prefiero dejarle a Fito el diagnóstico de lo que va a pasar en líneas generales. Y yo tengo sobre todo dos preguntas a ver, que hacerle. O sea, Uruguay da bien en casi todos los indicadores sociológicos, en los índices y demás, ¿no? Posiblemente hay dos aspectos más negativos que tiene que ver con la delincuencia y con la delincuencia y la inseguridad en la calle y con la desigualdad. Relativos, ¿no? Nada que ver con otros países sí, de América Latina, por supuesto, ¿no? Claro, Yamandú Orsi viene de ser alcalde de Canelones, ¿no? sí, Él se ha tenido que enfrentar a estos dos problemas. ¿Qué sabemos de lo que ha podido hacer en su condición de político local con respecto a Canelones? Esa sería una cuestión y no quiero dejar de lado otra cuestión, otra segunda cuestión, si quieres, para más adelante, y es cómo prevés que puedan ser las relaciones de Uruguay con el entorno. En concreto con Mercosur, creo que la semana que viene, el viernes, hay una reunión y también Yamandú va a asistir con el presidente de la calle que le ha invitado y claro, ahí se va a enfrentar o se va a encontrar por primera vez con Milei. ¿Cómo avisoras tú esa relación de Orsi con Milei en los próximos años? Esas serían mis sí. dos cuestiones que te dejo aquí Mm, planteadas. sí. Mira, respecto a la primera, acordate que en realidad Uruguay es un país unitario. En realidad, lo que pasa con la delincuencia o con la desigualdad en los territorios, en los departamentos, no depende mucho de los gobiernos locales. Los gobiernos locales no son muy influyentes en ese sentido. Entonces, lo que hizo o dejó de hacer Yamandu Orsi, los resultados territoriales de estos indicadores, no son un buen predictor de lo que vaya a pasar con Yamandu Orsi en el gobierno nacional. En todo caso, diría, para no decepcionarte del todo, diría lo siguiente. Diría que sí, sí es un buen predictor el, el gobierno el gobierno de Canelones, del departamento de Canelones, del estilo de Orsi, más que de los resultados o de las políticas del estilo. Él se ha mostrado durante 20 años un hombre no solo con capacidad de diálogo dentro del Frente Amplio y capaz de pactar dentro del Frente Amplio, sino también se ha mostrado
con capacidad de diálogo más allá del Frente Amplio, ¿no? Entendido. Por ejemplo, él se lleva muy bien con Carmelo Vidalín. Carmelo Vidalín es un dirigente histórico del departamento de Durazno del Partido Nacional. Son amigos, te diría. Y Yamandu Orsi se lleva bien. Por ejemplo, ha pactado en distintos momentos, ha logrado el apoyo de los ediles. Los ediles son los parlamentarios del nivel departamental, ¿verdad? Con ediles blancos, con ediles de otros partidos, ha logrado pactar. Entonces, es un hombre de diálogo y eso ya lo demostró en su gestión a nivel local. De acuerdo. Y respecto a lo otro, te diría, eh, dijo hace 1 o 2 días, Yamandu Orsi, Brasil es nuestra China. Me parece una linda definición, ¿no? Porque en realidad, una linda definición en el sentido de que es muy clara. Aclara para dónde va. Me parece que este gobierno que asumirá el 1 de marzo va hacia la región y no tanto hacia China y no tanto hacia el libre comercio. El Frente Amplio es más mercosuriano y regionalista y latinoamericanista que librecambista. Yo no sé si se usa la expresión libre cambio, se usaba hace muchos años, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pero no es que no vayan a buscar apertura comercial, pero el corazón está en la región, sin duda. Claro, Y entenderse con Lula para Orsi es sencillo, ¿no? Obviamente por una cuestión de afinidad y porque además Lula y Pepe Mujica son amigos. ¿Mm? Claro. Y Yamandu Orsi es como un hijo de Pepe Mujica. ¿Mm? Y Yo creo Milei. que hereda cosas buenas de Mujica, entre otras cosas la capacidad de diálogo y, digamos, la cercanía con la gente. Ahora, entenderse con Milei, ya ahí estamos en el terreno ya no de la politología, sino de la ciencia ficción o de las películas de los thrillers, ¿no? Sí, No se película de sabe qué puede terror. pasar. O películas ahí ya no se sabe qué es lo que puede pasar porque no depende de la buena voluntad de nadie, sobre todo no depende de la buena voluntad de Yamandu Orsi, depende de la especialísima personalidad del presidente argentino. claro. Claro. Y en ese sentido, pues por supuesto me gustaría ahora también abrir la cancha también a Marisabel, que ella Claro. también en algún momento señalaba ciertos aspectos, sobre todo el aspecto institucional, porque también hay que tomar en consideración que esta es una nueva composición del Senado y una composición de la Cámara de Representantes donde el Frente Amplio también, digamos, tiene una presencia sólida, ¿no? Pero me gustaría también que Marisabel pudiera intervenir y plantearnos su perspectiva y sobre todo sus preguntas. Pero tranquilo, no te preocupes que normalmente nosotros las preguntas difíciles se las dejamos a los políticos, no a los colegas, así que tranquilo. Adelante, Marisabel. Bueno, primero, insisto en expresar mi sana envidia de lo aburrido que es un proceso electoral en Uruguay. Eso lo envidio, lo digo desde lo más profundo. Sí, entiendo. Es envidiable la institucionalidad. Mm, mm, A mí me interesa no solamente lo que señala Xavi, que creo que es importantísimo, mm, pero realmente estaba leyendo una entrevista que le hizo Pablo Stefanoni a un asesor del ahora presidente electo. Y una de las cosas que destacaba era precisamente el esfuerzo que hizo el Frente Amplio por reflexionar activamente sobre las razones de su derrota ujú, y encontrar una forma de reconstruir una propuesta electoral exitosa. Eso lo ujú, digo desde mi lectura del reciente proceso electoral aquí en Estados Unidos, donde los demócratas pareciera que están mm. entrando, saliendo del shock y entrando a un proceso de terapia colectiva, ¿no? Entonces, em, eh, el problema es que quizás el tema requiere más de una intervención que de una terapia, ¿no? Claro. Y él señalaba el argumento central, el artículo es em, la brisa progresista que llega de Uruguay, y es una entrevista que hace Ujú, Stefanoni a Álvaro Padrón. ujú, Y él decía, bueno, nosotros realmente eh, lo que intentamos fue conocer directamente de la gente qué era lo que estaban esperando.
y él señalaba que, bueno, que no se trata de una elección de cambio, porque como bien lo has dicho, en ambas propuestas Mm, habían más coincidencias que diferencias, ¿no? sí. Y había una mezcla ahí diversa de quienes acompañaban a cada candidato, Mm, tanto del oficialismo como de, de la oposición en este caso, en este momento. Y yo pregunto, ¿no? Estamos hablando de una fórmula política que ha dado un resultado positivo, ha sido eficiente. ujú, El personaje también se presta para eso, ¿no? El candidato se presta ujú, para eso. Es quizás una figura que no es, eh, que no tiende a la división, es una característica importante. Yo entiendo todo el panorama que se plantea a nivel regional, no mm, solamente con la afinidad que hay con Lula, sino con las posibles diferencias con Milei, mm, que es estratégico para Uruguay, eso es claro. fundamental, ¿no? Pero estamos ante una fórmula ganadora que se pueda exportar. ¿Cuál es esa fórmula realmente, no? Porque es muy fácil decir, bueno, hablamos con la gente. Aquí se Mm, habló con la gente. mm, En otros, es decir, eso es algo que tienen que hacer los partidos políticos para ganar el claro. poder, indistintamente si están en el poder y van a la reelección o si Mm, están siendo competitivos, ¿no? mm, Pero, ¿cuál fue esa fórmula? y- Porque ahí hay mm, un reto para los partidos políticos de la región, ¿no? Y en un momento en el que no estamos hablando de diferencias ideológicas dramáticas, sino más bien de tipo operacional. sí, te Estamos entiendo. hablando de, Mm, regímenes que quieren, que tienden a la mm, autocratización mm, por las maneras en que quieren operar y aquellos que están todavía abogando por las fórmulas fundamentales de la democracia. Eso lo mm. lanzo ahí a ver qué opinas. Ah, muchas cosas. Este, a ver, gobernabilidad, autocrítica, Orsi, estrategia del Frente Amplio, son un montón de cosas. Gobernabilidad, Xavi, tú lo decías. La gobernabilidad no va a ser un problema para el Frente Amplio porque controla el Senado, le sobra, va a tener 17 senadores en 31, no es un problema. Por otro lado, le faltan 2 diputados, tiene 48 en 99, le faltan 2 para llegar a 50, tampoco va a ser un problema, aunque va a tener que negociar. Y dicho sea de paso, by the way, como dicen allá, no está mal. Tener que negociar no está nada mal. Venimos de 20 años en Uruguay, 15 del Frente Amplio y 5 de este gobierno que se termina, de realmente poca negociación, ¿eh? Poca negociación. Hay excepciones, como siempre, pero el clima fue más bien gobierno-oposición. El gobierno gobierna, la oposición sufre. Sufre y se opone. Así que un poquito el Frente Amplio va a tener que negociar y no va a tener muchos problemas para tener gobernabilidad. Punto uno. Punto dos, autocrítica. Sí, el Frente Amplio hizo un proceso de autocrítica. Lo esencial del proceso de autocrítica para ellos fue nos separamos mucho de nuestras bases sociales, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de la gente. No entendimos a la gente. Y recorrieron mucho, hicieron todo un proceso muy, yo diría, muy sano y sanador, llamado El Frente Amplio Te Escucha. Recorrieron el país, recorrieron, hablaron, anduvieron entre la gente. Eso es realmente importante. Palparon lo que estaba pasando por abajo, ¿no? Este, y se volvieron a conectar con sus raíces sociales, sobre todo, ¿no? Este, en fin, esto me lleva a la autocrítica, me lleva a Orsi. ¿Por qué? Porque una de las características de Orsi como candidato es que fue autocrítico. Orsi, Orsi en los debates, en las conversaciones, en las entrevistas, cuando le preguntaban, bueno, pero pará, el Frente Amplio en el fondo no pudo con esto, no pudo con esto, no pudo con esto. Orsi en lugar de obcecarse y decir, no, 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 no fue así, decía, sí es cierto, no pudimos, pero aprendimos. Orsi se mostró autocrítico, asumió que el Frente Amplio no había lidiado bien o había fracasado con algunos problemas, como la seguridad o, no sé, en fin, seguridad el tema clásico. Orsi fue autocrítico y Orsi terminó siendo un buen candidato porque Orsi es tan uruguayo, tan típicamente uruguayo, ¿no?
es un profesor, no es un ingeniero, no es un economista, no proviene de la élite, clase media o clase media baja, sencillo, a ver, yo diría sencillo, más bien humilde, este, que no tiene problema para reconocer lo que le falta, Claro, y que lo que no precisamente tiene, hay un punto ¿no? interesante, ¿no? Porque muchas veces, Modesto. claro, claro, que es precisamente uno de los puntos ahí que me Mm, gustaría un poquito enfatizar, porque muchas veces, y sobre mm, todo en esa primera hora, en sí, esa primera ola de sistemáticas derrotas de la izquierda en distintos sí, lugares de América Latina, en muchas sí. ocasiones el contenido de autocrítico se transfería a que, bueno, es que la gente realmente es incivilizada y votó a la Ajá, derecha, ajá, o es iletrada, ¿no? ajá, Entonces, claro, muchas ajá. veces ese es un elemento que sería muy bueno Sí, incorporarlo, ¿no? Encajar bien la derrota y mira. entender un poco cuál es la... Sí, ¿sabes qué? Mirá, y eso que decís me lleva a otro punto que es muy, muy importante en el perfil de Orsi y del político uruguayo en general. Es cercano, es cercano, es cercano. La calle Pou, siendo un político que viene de la, digamos, lo que llamaríamos el patriciado, de la clase alta, también es cercano. Es decir, tú podés ser un político de origen humilde, de clase media o de, no sé, o de la élite. Pero en Uruguay, si no sos cercano, no funciona. Tenés que ser cercano, ¿no? Tenés que mostrarte cómodo entre la gente. Este, eso Orsi, en ese sentido Orsi funcionó muy bien. Y para ir al último tema que tú planteabas, María Isabel, a cuál es el secreto de la izquierda uruguaya para ganar, yo te diría, haciendo un balance de estos 4 años y pico, ¿no? El Frente Amplio hizo dos cosas, que ya había hecho bastante, ya había hecho mucho, este, antes de ganar en el 2005. El Frente Amplio combinó ser durante muchos años una oposición sistemática, dura, no voy a decir cruel, pero implacable, una oposición implacable durante muchísimos años. Para que me entiendan, el Frente Amplio se opuso a cosas que estaban muy mal, a cosas que estaban más o menos, y hasta a cosas que estaban bien. Por ejemplo, el Frente Amplio se opone a una ley de seguridad social que aprobó el gobierno saliente, que fue considerada un paso adelante importante por quien va a ser el ministro de Economía del gobierno de Orsi. Gabriel Odone dijo, no, no, esta ley está básicamente bien. Es perfectible como todo. Entonces, ¿vieron cuando una oposición, ¿no? Tira, 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 se opone, se opone, se opone. Y es difícil ganar elecciones sin oponerse, es muy difícil, ¿no? ¿A qué cosas que estaban muy mal se opuso el Frente? Por ejemplo, el Frente fue implacable con todo lo referido a denuncias, escándalos, irregularidades, eh, temas vinculados con corrupción, que hubo unos cuantos. En este gobierno que termina hubo muchos ministros, varios ministros que renunciaron. Como ustedes saben, el principal custodio, el jefe de la custodia presidencial terminó preso. ¿Mm? Entonces el frente se opuso, se opuso. El Frente no le perdonó al gobierno todo eso. El Frente hizo un escándalo enorme de cada escándalo. Yo digo, ¿está mal? Está bien, está bien. Combinó esa oposición sistemática, esa capacidad para criticar todo, la combinó con una campaña electoral más bien moderada, ¿no? Primero oposición sistemática y luego moderación, tratando de generar tranquilidad, con decirles que el eslogan del final de la campaña fue el cambio seguro. Cambio seguro, yo diría, cambio escrito con letra Time New Roman 5 y seguro escrito con letra Time New Roman 40. Mucho más seguro que cambio. Claro, claro. Interesante esa apreciación. Y bueno, adicionalmente me gustaría aprovechar la ocasión, Fito, y gracias una vez más por tu tiempo y Por por tus favor. apreciaciones. Un par de cosas, ¿no? Lo primero es, bueno,
¿cuál sería como ese balance? Claro, o sea, tenemos conciencia de que el nuevo gobierno comenzaría a entrar en funciones a partir del 1 de marzo del 2025 y todavía hay un largo trecho, ¿no? Del actual gobierno, pero me gustaría un poco una palabra de cómo sería el epílogo, ¿no? De este nuevo, o sea, del paso de la calle Pou por la presidencia, ya como figura, más allá del rol que eventualmente pueda Sí, desempeñarse políticamente. Manolo, bueno, aquí aprovecho también de interesante, hacer sí. el comentario de Sí, invitación sí, a la serie de entrevistas que claro, hacemos a los claro, expresidentes, ¿no? Quizás la sí. calle Pou en algún momento nos ofrezca una entrevista. Ojalá, sí. Sí, ¿Por qué no? claro. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu palabra sobre ese Genial. balance, ¿no? Y por otra parte, y Sí, esto es algo adicional, pues, sí, como un bonus track, sí, hablábamos de ese carácter mercosuriano que por naturaleza le asiste al Frente Amplio en general, sí. muy enfático en el verbo, en la narrativa de la candidatura de Orsi. Sin embargo, me gustaría un poco también la apreciación sobre este tema, que también fue parte de la política, un elemento estelar de la política exterior de la calle Pou, que es su fuerte determinación contra las dictaduras consolidadas en la región, Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿no? Y un poco todavía está todavía en el aire esa posible invitación de Nicolás Maduro a la toma de posesión. Es un tema que Mm, es totalmente áspero, porque todavía hay que esperar el 10 de enero en Venezuela. No se sabe todavía a ciencia cierta, mucha gente mm, sospecha y tal, pero debería haber alguna movida allí, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, ¿cómo miras tú ese perfil también hacia la política exterior mm, uruguaya, hacia la región, considerando este tema tan mm, sangrante como es el de estas dictaduras mm. consolidadas y especialmente la venezolana? Sí, sí. Vieron que la calle Pou termina con un saldo bien positivo desde el punto de vista de la opinión pública en cuanto a la aprobación gestión, de su gestión en tanto presidente. 56% de la gente considera que aprueba la gestión del presidente, pero menos de la mitad de la población aprueba su gobierno. Entonces, es como que, y además su delfín, su sucesor, perdió. Entonces, es como que él sale bien como persona y sale como posible presidenciable para dentro de 5 años, desde luego. ¿Mm? Pero habiendo encabezado un gobierno que tiene claroscuros frente a la opinión pública. Hay, yo rescato muchas cosas muy positivas del gobierno de la calle Pou. Ya mencioné algunas de las negativas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la corrupción o con los escándalos, etc. Otra cosa negativa, para mi gusto, es que no mostró disposición a conversar con el Frente Amplio. La verdad que no, ¿no? Le faltó sentido de unidad nacional, sentido de pacto. Yo recuerdo a la calle Pou en un momento diciendo, vengo a unir. No, no, no unió. Lo digo con dolor, ojalá lo hubiera hecho, pero no, no unió. El país terminó más dividido de lo que ya estaba hace 5 años. Incluso durante la pandemia, que pudo haber pactado con el Frente Amplio, no pactó. Entonces, ahora, con estas restas que son importantes, yo diría, hay cosas, saldo positivo. En materia de políticas públicas, saldo positivo, para empezar, porque orientó al gobierno en dirección de lo que prometió. O sea, yo juzgo el gobierno de esa manera, ¿no? No, no lo juzgo por si yo estoy de acuerdo o no con las políticas públicas. Creo que no tiene sentido, ¿no? Yo digo, un buen gobierno es el que trata de cumplir con lo que prometió, porque la democracia funciona así. ¿Ah? Entonces, sí, la calle Pou hizo un esfuerzo muy grande por cumplir con lo que prometió. Ningún gobierno cumple 100%, pero se orientó hacia allí. No tomó a nadie por sorpresa. Prioridades, seguridad, reforma de la seguridad social, prioridad, tratar de hacer algo con la educación, prioridad, bajar el gasto público, en fin, ¿no? Trató de cumplir. No le fue muy bien en algunos indicadores, le fue mejor en otros, bajó la inflación. A pesar de la pandemia y de la crisis, logró llegar con el déficit fiscal, no empeoró el déficit fiscal, no logró mejorarlo mucho, no lo empeoró. El país volvió a crecer, ¿m? Hay empleo, en fin. El salario real terminó el ciclo de este mandato aumentando respecto al 2019, después de 4 años de caída. En fin, yo le pongo buena nota en materia de políticas públicas, este, a pesar de un par de críticas fuertes que creo que son evidentes, ¿no?
Y en cuanto al tema de Venezuela, no sabemos qué va a pasar con Orsi. Orsi no se ha pronunciado sobre el asunto todavía, que yo sepa. Em, Creo que el Frente Amplio poco a poco está empezando a aceptar la realidad del escándalo vergonzoso de Venezuela, y creo que está empezando a darse cuenta que tiene un rol, que decir que Venezuela es una dictadura es importante en términos de construcción de valores cívicos en Uruguay. O sea, el principal asunto acá es, de última, contribuir a que la gente distinga una democracia de una dictadura. Ahí hay un rol que tienen las élites políticas que es clave. Si tú no le decís a la gente Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura, ¿qué le estás diciendo? La estás confundiendo. Estás erosionando los valores cívicos, ¿no? Y yo creo que eso es un error profundo. Creo que la calle Pou y la coalición de gobierno realmente en ese sentido, ha hecho una contribución. Este, y bueno, el Frente Amplio Yamandu Orsi ya a lo largo del año se desentendió del asunto, Pepe Mujica se desentendió del asunto Venezuela, como que la izquierda va tomando distancia de todos estos desastres, qué es lo que le conviene a la izquierda, pero sobre todo qué es lo que le conviene a la cultura cívica uruguaya. Claro, y creo que eso, digamos, de alguna manera es con el escenario, ¿no? Con el que comienza Claro. este nuevo mandato, que bueno, ciertamente había sido una de las características principales, que no estamos enfrente de políticos que buscan refundar el país desde cero, ¿no? No, O sea, no, no, no. reiniciarlo, dar el control No, al no, botón no. de reiniciar, ¿no? Sí, Y de no, no, alguna no. manera creo que eso es uno de los grandes mensajes que esperemos también que de Sí, alguna manera tomen nota los gobiernos de la región. sí, 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 sí. Mm. Eh, eh, el propio Orsi lo dijo, ¿no? Durante la noche en que ganó, ¿no? Cada gobierno pone ladrillo, ladrillo sobre ladrillo. Y eh, acá funciona un poco así, ¿no? Por más que hayan criticado cosas duramente, si en el fondo de sus almas saben que lo que se hizo está bien, lo van a dejar. Lo van Claro, a, claro. Y ¿no? bueno, Yo preferiría que no mintieran, ¿no? claro, ya eso sí es un poco más complicado. Ahí Yo, sí que yo, tenemos que meter yo, la yo creo psiquiatría que, política aquí. yo creo que, la verdad sea dicha, ese es un escalón superior de civilización política que todavía nos lo debemos. En Uruguay, lo que hay en Uruguay yo le llamo políticas de Estado por defecto. No se ponen de acuerdo nunca. Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo nunca, ¿no? No, 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 la oposición se opone. Ahora, si le toca gobernar, no va a tocar. Lo que está bien no lo va a tocar. Ah, Claro, claro. Bueno, peor sería que lo tocaran. exactamente, Y mejor exactamente eso, que ¿no? lo admitieran, Claro, abiertamente, ¿no? Eso también abiertamente. sería un rasgo interesante de humanización de la gestión pública, ¿no? Y serían Pero más creíbles los políticos. seguro, sin lugar a dudas. Así que bueno, Fito, se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Sí, Muchísimas claro, por gracias por favor. tu tiempo, por tus apreciaciones. Espero que sea la primera de muchas. Ya, por supuesto, estaremos conversando en lo próximo. Y bueno, como te digo, Mirada Semanal es tu casa. Así que bueno, con mucho Dale. gusto estarás invitado para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Xavi. gracias, Un muchas placer, María gracias. Isabel. Así es, Chaucito. igualmente, igualmente. Chao, que sigan bien. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.